Vamos a resolver este ejercicio trifásico, conexión estrella-estrella, es decir, un generador estrella conectado con una carga en estrella, donde nos piden la corriente, en este caso la corriente de línea, que es igual a la corriente de fase, y la impedancia en cada fase. Bien, los datos que nos dan son un voltaje de 300 volts de línea, le voy a poner aquí L, y una potencia total de 1200 watts. Bueno, lo primero que vamos a hacer, de acuerdo a la parte teórica que está en el PowerPoint, vamos a decir que BL, vamos a encontrar el voltaje de fase, y el voltaje de fases va a ser igual al voltaje de línea entre E raíz de 3. Al hacer esta operación vamos a obtener que más o menos van a ser, vamos a dejarlo en un número cerrado, 173 volts. Si le ponemos la extensión a cuántos grados está, a 0 grados. Y si tenemos el voltaje de fase, que es la medición de este punto a este punto, conectados por los cables, este voltaje es el que alimenta esta fase, esta carga, esta impedancia que tenemos aquí, ¿no? Entonces hay que encontrar ahora la corriente que circula por aquí. En este caso sería aquí. La corriente que circula en este sentido, que es la corriente IAA. Bien. Pero para eso necesitamos, como no tenemos la impedancia, tenemos la potencia total. Como son 3 cargas, entonces la potencia de fase también se va a encontrar de la siguiente manera. Potencia de fase va a ser igual a 1200 watts, que es la potencia total. Vamos a escribirla completa. Va a ser igual a la potencia total entre 3. Esto es igual a 1200 watts entre 3, que va a ser igual a 400 watts. ¿Por qué dividimos entre 3? Bueno, son 3 cargas, y además recuerden que no importa que el circuito sea serie o paralelo, o conexión estrella o delta, también se extiende esa aseveración de que la potencia total es igual a la suma de las potencias en cada uno de los elementos. Por esa razón se divide entre 3. Muy bien, entonces con esto nosotros ya podemos encontrar la corriente. La corriente, le voy a cambiar el color, va a ser igual la corriente de línea, y AA va a ser igual a el voltaje, a la potencia, ley de Ohm, potencia. Bueno, de hecho vamos a escribir la ecuación completa para la potencia. La potencia de fase, dije que este no era. La potencia de fase va a ser igual a el voltaje de fase por la corriente de fase, que es igual a la corriente de línea, por el coseno de teta. Esto implica entonces que la corriente de línea o de fase va a ser igual a la potencia de fase entre el voltaje de fase por el coseno de teta. Muy bien, el coseno de teta es un factor de potencia que ya tenemos, entonces ya no lo tenemos que encontrar. Por lo tanto, la corriente de fase va a ser igual, o es igual a la potencia, que son 400 watts, entre el voltaje de fase, que vale 173 volts, por el factor de potencia, que son 0.8. Esto me da un total, una corriente de aproximadamente 2.86 amperes. Esa es la corriente que vamos a tener. Ahora, ¿con qué ángulo? Bueno, como FP es igual a 0.8 en adelante, o sea, positivo, entonces quiere decir que la corriente va a tener un ángulo en positivo. ¿Cuál va a ser ese ángulo? Bueno, es muy fácil. Teta es igual a el coseno inverso de 0.8.
Esto me da que teta en la fase es igual a, sacando el cálculo, 36.87 grados. Este ángulo viene aquí, 36.87 grados. ¿Sí? Ese ángulo indica que, como está en adelante el FP, indica que la carga que vamos a obtener va a ser una carga con un elemento resistivo y un elemento capacitivo. Ahorita lo encontramos, ¿no? Muy fácil. Ahorita lo comprobamos. Como ya tengo la corriente, que ese sería el inciso A, bueno, el inciso B quedaría de la siguiente forma, ¿no? El inciso B se va a ver de esta forma. Me pide Z. Y de la ley de Ohm, pues yo conozco que V es igual a I por Z. En este caso sería Z, que es la que voy a buscar, pero Z de fase, le puse ahí, no sé dónde dice Z, Z de fase, que va a ser igual al voltaje que ya lo tengo, entre la corriente que también ya la tengo. Y esto, todo de fase. De fase, acuérdense que la corriente es igual a la fase que la línea, excepto el voltaje. Y esto va a ser igual al voltaje de fase, que son 173 con un ángulo de 0 grados, estos son volts, entre la corriente que es 2.86 amperes con un ángulo de 36.87 grados. Entonces la Z en la fase va a ser igual a 173, haciendo cálculos, entre 2.86 me da aproximadamente, bueno, lo vamos a cerrar en este valor, 60 ohms. ¿Con qué ángulo? Bueno, como es una carga que está, que es un resistor y un capacitor, entonces va a ser menos 36.87 grados. Este sería la Z. Los dos valores que nos piden. Entonces, si yo dibujara esa carga, pues más o menos va a quedar la carga de esta forma. Es una conexión en estrella, sería este elemento con un capacitor. ¿De cuánto? Ahorita no me interesa. Simplemente me están pidiendo la carga, pero se vería así. Aquí, y este sería... Esa es la carga que está conectada, ¿no? Por eso está en adelanto. Muy bien. También podemos encontrar otros datos que no me están pidiendo. Bueno, pero antes aclaramos. Aquí es donde viene la corriente de I igual, I de fase o I de línea igual a 2.86 amperes. Más o menos, ¿no? 2.86 amperes. Esa es la corriente. Bueno, ahora también podríamos encontrar la potencia. La potencia, como tenemos el ángulo, y podríamos decir que el ángulo para la potencia Q de fase sería igual, si quisiéramos encontrar Q, no nos lo piden, pero lo podemos hacer. Entonces sería V por I por el seno de 36.87. Entonces Q de fase sería igual a V por I, que vale 173 por I, que vale 2.86 por aquí el seno de 36.87 más o menos son 0.6. Entonces QP sería igual a, lo calculamos rápidamente, 0.6 por 2.86 por 173. Y esto me da un valor de 296. 296.8
pares. Y pues S, si nos pidieran S, pues simplemente tienen que decir que S es igual a la raíz cuadrada de, todo es de fase, P de fase al cuadrado más Q de fase al cuadrado. Y obtendríamos la potencia aparente. Y entonces, si nos pidieran el triángulo de potencias, la veríamos así. Aquí tendríamos la potencia reactiva, que más o menos es lo mismo. Y lo que calculemos aquí va a ser un poquito arriba de la potencia activa. De hecho, debe de ser, bueno, no tenemos el valor, pero debe ser un poquito arriba de 400, que viene siendo la potencia aparente. ¿Sí? Esto sería el ángulo teta. Todo en la fase, ¿no? Estamos hablando de P en la fase, de S en la fase y de la potencia reactiva en la fase. Podríamos encontrar otros valores en la información del PowerPoint. Viene más adelante cómo calcular las potencias trifásicas P, Q y S. Pero bueno, esto será otro ejemplo. Muchas gracias.